y nosotros nos disponemos también para el tiempo de la palabra. Hay lugares, así que los invito a todos que puedan ocupar un lugar en las sillas. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos creen así? Que el Señor es bueno. Amén. ¿Le molesta si me saco el saco? Acá hace calor. No sé ahí abajo, pero acá hace calor. Muy bien. Los invito a que puedan ir en sus Biblias al libro de Hechos. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. No me equivoqué. En el boletín tienen desde el versículo 8. Así que si quieren leer conmigo, tienen que abrir la Biblia. Versículo 1 en adelante. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, oramos esta mañana dándote gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Dándote gracias por tu amor y porque podemos acercarnos confiadamente, Señor, al trono de la gracia. Padre, es ahí donde anhelamos, además de experimentar tu perdón, tu amor, tu abrazo, también, Señor, recibir instrucción y alimento, Señor, para nuestro espíritu y para nuestro ser. Y anhelamos, Señor, que esta palabra sea como semilla que cae en tierra fértil y da fruto a 100 por 1. Amén y amén. Gran parte del capítulo 6 y 7, todo el capítulo 7, ¿sí?, están dedicados a uno de estos hombres que leíamos recién, a Esteban. De Esteban se habla a la vez solo en estos 2 capítulos. No se habla más, porque al finalizar el capítulo 7 Esteban ya está muerto. Sin embargo, a pesar de no ser de los que más se mencionan en la palabra, su vida tuvo un impacto tremendo en la historia de la iglesia. También tuvo un impacto tremendo en la vida de un hombre del que sí después se va a hablar muchísimo y será quizá después de Jesús el más
importante en la historia del Nuevo Testamento, que es Pablo, ¿sí? Y que fue testigo, protagonista y prioritario de la muerte de Esteban. Pero quisiera que podamos justamente en esta historia comprender un montón de cosas que nos sirven a nosotros como enseñanza, ¿sí? Y que creo una vez más nos van a bendecir. Esteban es nombrado por primera vez, ¿sí?, en esa lista de lo que después usualmente en muchas iglesias se los llama diáconos, ¿sí?, que son 7 personas que los apóstoles propusieron nombrar, porque había sucedido ahí, cuando la iglesia iba creciendo, que había empezado a levantarse quejas, ¿sí?, murmuración, reclamos, porque evidentemente no se estaban distribuyendo de manera equitativa, o por lo menos así lo planteaban los griegos hacia los hebreos, ¿sí? Todos judíos, judíos hebreos y judíos griegos. Hasta ahora el evangelio se mantenía en ese ámbito, ¿sí? Pero recuerden que ya había habido una dispersión muy grande del pueblo judío, y había judíos, ¿sí?, diseminados por todo el imperio romano, y algunos hablaban justamente el griego, ¿sí? Y entre estas dos comunidades de la misma fe empezó a haber discordia, ¿sí? Y en ese marco, entonces, Esteban es nombrado como uno de los que fue asignado, escogido para servir las mesas y ocuparse de velar que la ayuda fuera justa, ¿sí?, que a todos